Ensayo sobre la ceguera, parte 2. Vamos a retomar un poco de lo que nos habíamos quedado para recordar y entrar en contexto sobre la historia nuevamente. Recordamos que a las personas que estaban dentro del manicomio, el hambre los llevó a recorrer la ciudad como sin un rumbo alguno. Encontraron supermercados vacíos, los estantes estaban sueltos, todos cubiertos de polvo, las calles estaban llenas de basura, todo descuidado, había animales muertos en toda la ciudad. Había mucho eco en la ciudad ya que no había mucho movimiento, las voces se perdían, se escuchaba gente pidiendo auxilio, las casas abandonadas, y todo conservaba un olor rancio de todo el ambiente, ya que no había un movimiento humano, entonces no había quien conservara las cosas. Cada paso era una batalla para todas esas personas que no podían ver, para mantenerse con vida y al mismo tiempo para conservar un poco su dignidad en todo este medio o toda la situación que estaba pasando. Recordemos que la esposa del médico, aún con la vista intacta, comentaba que el paisaje era muy feo, había una desolación con una mezcla de horror y tristeza. Lloraba en silencio al ver dónde había caído la humanidad. Hombres y mujeres que alguna vez habían sido vecinos, trabajadores o padres de familia, ahora se arrastraban por las calles buscando comida entre todos los escombros. Algunos peleaban por un trozo de comida, otros se mataban entre sí por botellas de agua, alimentos o cualquier tipo de insumos. Las familias se desintegraban, los enfermos eran abandonados en cualquier lugar para salvarse ellos mismos. Y en el medio de la ciudad se podían encontrar muchos enemigos que podían ser cualquiera, ya no se podía confiar en la gente, se había convertido como en una nueva ley. En el medio del caos siguieron, y sin embargo, en pequeños momentos la ternura que recordaban, que la bondad aún sobrevivía. La chica de las gafas, que antes de la epidemia vivía de vanidad y deseo, ahora se había transformado en una mujer compasiva y fuerte. Cuidaba del niño pequeño como si fuera su propio hijo, alimentándolo, limpiándolo, abrazándolo. En noches frías, cuando el terror hacía temblar sus pequeñas manos, y el viejo de la venda negra, con su voz cansada pero serena, contaba historias inventadas para distraerlos del hambre y la tristeza. El médico, aunque estaba ciego, intentaba mantener el ánimo del grupo, buscando sentido a lo que estaban viviendo, tratando de no rendirse ante toda la desesperanza. Pero la esposa del médico, quien sostenía la esperanza de todos, su fortaleza y su silencio y su capacidad de ver en más allá de la miseria, la convirtieron en la guía del grupo. A veces sentía el peso insoportable de su secreto, la culpa de ser la única que podía ver. Cada noche, mientras los demás dormían, ella observaba el mundo en ruinas y se preguntaba si la vista era una bendición o una condena. Ver la destrucción con claridad era quizás el mayor castigo de todos. Aunque habían pasado muchos días vagando por la ciudad, encontraron refugio en la casa del médico. Aquel lugar, aunque cubierto de polvo y con un olor a encierro, les pareció un paraíso. Por primera vez desde que comenzó la epidemia, pudieron dormir en camas limpias con algo caliente y sentirse relativamente seguros. La esposa del médico se encargó de lavar, cocinar y cuidar a cada una de las personas que iba con ellos en el grupo. En medio de la destrucción, ese pequeño grupo formó una nueva familia,
unida por el afecto, la solidaridad y el simple deseo de seguir viviendo. El tiempo dejó de tener significado, no sabían si había pasado semanas o meses, los días eran todos iguales, el mismo silencio, el mismo vacío, las mismas esperanzas sin promesas. La ceguera parecía eterna, una condena sin fin, pero a pesar de todo, entre ellos nació una forma nueva de humanidad. Aprendieron a escucharse, a compartir y a cuidarse sin esperar nada a cambio. Aquella oscuridad blanca los había enseñado a ver desde el corazón. Una mañana cualquiera, mientras la lluvia caía suavemente sobre los techos, la chica de gafas escuchó y levantó la cabeza hacia el cielo. Las gotas golpearon el rostro y de pronto exclamó con asombro y lágrimas en sus ojos. Puedo ver, la lluvia es blanca, puedo verla. Al principio nadie le creyó, pero unos tras otros empezaron a recuperar la vista. El viejo de la venda negra gritó de alegría al distinguir la luz. El niño reía al ver de nuevo el rostro de su protectora. El médico, conmovido, no pudo contenerse de las lágrimas, reencontrándose con su esposa, viéndola a los ojos. Ella, que nunca había dejado de ver, los observaba en silencio. Su corazón estaba lleno de alivio, pero también con una tristeza profunda, ya que sabía que la ceguera más que dolía no era de los ojos, sino del alma. La indiferencia, la codicia, el egoísmo que habían llevado a los hombres a perderse a sí mismos. Poco a poco la ciudad comenzó a despertar. Las calles, antes cubiertas de suciedad y miedo, se llenaron de gente confundida y asombrada, intentando comprender lo que estaba sucediendo. Los edificios seguían en ruinas, los cuerpos aún esperaban sepultura, pero algo había cambiado en los ojos de muchos. Brillaba una luz distinta, una mezcla de vergüenza, humanidad y esperanza. La esposa del médico miró al horizonte, iluminado por la claridad de un nuevo día. El mundo había quedado marcado por la tragedia, pero había una posibilidad de esperanza de nuevo. Comprendió entonces la lección más profunda de aquella experiencia. La ceguera no había sido una enfermedad, sino una advertencia, como una forma de mostrar a los hombres lo que realmente era cuando era antes, la vida antes de todo lo sucedido. La luz regresó, pero no todos aprendieron de ella. Algunos volverían a cerrar los ojos ante la injusticia, otros fingirían no ver el sufrimiento ajeno. Sin embargo, para quienes sobrevivieron unidos por la compasión, la ceguera había sido una revelación. Pero solo cuando se pierde la vista se aprende, y al fin a mirar con el alma. Todo esto me recuerda a lo que vivimos de la pandemia, cómo la gente estaba encerrada, a lo mejor no eran manicomios, pero eran las propias casas, de que adentro nos estábamos volviendo locos nosotros mismos, y cómo la gente abusaba de todos los insumos. Si alguien tenía cubrebocas, quería venderlos a un costo muy elevado. De todo querían sacar ganancia, y al final, cuando realmente pudimos o se pudo controlar la pandemia, todos empezaron a ver la vida muy diferente, ya después de haber perdido familiares, de no haber valorado la vida antes de la pandemia.